Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta mesa de seguridad, mesa que no nos perdemos siempre desde donde estamos. Hoy no está Julio, anda en tránsito, mañana regresa y nos pidió apoyo para suplirlo aquí. Saludo a Víctor Ronquillo. Víctor, pues es un destacado periodista y escritor de libros como Conspiración, La hora del narcoterrorismo y Saldos de guerra a las víctimas civiles en la lucha contra el narco. Bienvenido, Víctor. Hola, Marta Olivia, qué gusto saludarte, muy grato que estés con nosotros. Saludo también a Guadalupe Correa Cabrera, a Ricardo Ravelo y al público que nos va a seguir a lo largo de esta charla. Gracias. Tenemos también a la doctora Guadalupe Correa Cabrera, profesora, columnista, autora de su columna semanal y también autora de varios libros, entre los que destacan Los Zetas, especialista en seguridad. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Marta Olivia. Muy contenta de que estés aquí. Siempre pues estamos en contacto y reproducimos la columna en el portal en un 2x3. Siempre un gusto, siempre contando con tu apoyo. Y bueno, ya hemos estado juntas en los mismos espacios. Te mando un saludo a ti, a Víctor Ronquillo y a Ricardo Ravelo. Gracias igualmente. Y tenemos aquí al periodista Ricardo Ravelo, experto en temas relacionados con el crimen organizado, autor de libros como Los narcopolíticos, Zetas, La franquicia criminal, Ociel, Vida y tragedia de un capo, y bueno, el más reciente que tiene que ver con Jalisco bastante interesante y sobre todo. Gracias, Ricardo Ravelo, bienvenido, buenas tardes. Marta Olivia, buenas tardes, gracias. Es un gusto que estés acá ahora en la mesa conduciéndola. Saludo a Víctor y a Guadalupe y también a la audiencia. Gracias. Sé que no era un tema de la mesa, pero yo sí quisiera escuchar su opinión acerca de estos audios de los tengo grabados a todos. Víctor Ronquillo amenaza San Juana Martínez a todos. Esto me recuerda un poco la versión que dijo un 10 de mayo del 2022, Francisco García Cabeza de Vaca. A todos tengo. Me parece un poquito la frase. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Víctor? Bueno, ya lo comentabas, ¿no? Hace un momento. Mira, es muy triste lo que ocurrió con Notimex. Por una parte, sin duda, y eso yo lo conocí de primera mano, porque varios colegas con los que yo he trabajado en distintas ocasiones, pues me hablaban de la terrible corrupción existente en Notimex, ¿no? Este sindicato que, pues de alguna manera era quien realmente ejercía el poder, quien decidía las coberturas, y lo peor de todo era que pues establecía tarifas, ¿no? Tarifas muy altas para la cobertura periodística. Y creo que ocurre algo que a mí me llama la atención y que es parte de una realidad que enfrentamos en términos de las estrategias de comunicación en los medios públicos, ¿no? Creo, y me atrevo a señalarlo, que esa estrategia adolece de algunas fallas, ¿no? No hay un proyecto concreto, no ha existido, y creo que tiene que ver mucho con una realidad. Mira, yo lo digo en primera persona. Pues yo creo que he sido un buen reportero, que he sido un mejor profesor realmente, ¿no? Que he escrito algunas novelas con cierta fortuna, ¿no? Pero si yo de pronto aceptara encargarme de la dirección del Canal 21, del Canal 22, de Canal 11, estaría en graves problemas, ¿no? Porque al final de cuentas mi formación está encaminada a un ejercicio determinado del periodismo y no de la administración. Creo que San Juana Martínez pues cometió el error de aceptar esta encomienda y no entender la dimensión de lo que iba a enfrentar en términos de corrupción. Por otro lado, y hay que también señalarlo, pues la dejaron colgada de la brocha, ¿no? Y esto es evidente. A lo largo del proceso que se dio, hay diferentes elementos que nos hacen pensar que su posición, su actuación para tratar de limpiar la corrupción en Notimex,
que creo que fue en algún momento dado apresurada, no con una claridad y no entendiendo incluso el tramado oculto, ¿no?, que se daba en relación a ello, la confrontó a lo que podemos considerar poderes fácticos que existen en la 4T, ¿no? O sea, abogados ligados muy estrechamente, filialmente con la secretaria de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Y que a su vez representaban al sindicato. Grave, grave situación. Lo otro, el señalamiento por parte de San Juana de la utilización de recursos de la liquidación de los trabajadores para la campaña de Claudia Sheinbaum, lo que no ha demostrado, pero lamentablemente esto es parte de lo que ocurre en el trasfondo del poder. Por otro lado, el manejo pues desaseado, ¿no?, por parte de quien de alguna manera pues consideramos, suponemos, es quien lleva adelante y quien dirige estos procesos de los medios públicos, estas estrategias de los medios públicos, que es Jesús Ramírez, ¿no? Creo que hubo un manejo no precisamente ligado a lo que podemos considerar un proyecto de medios públicos, ¿no? Que creo que es uno de los de las carencias que tenemos, ¿no? Insisto mucho en esto porque también reconozco que muchos de nosotros que trabajamos en los medios públicos de este país, pues damos la batalla cotidianamente por un ejercicio puntual, por un ejercicio en la medida de nuestras posibilidades inteligente, sensible, que damos voz a quien no tiene voz, pero que lamentablemente en ocasiones nos enfrentamos a muchas condicionantes, ¿no? Para empezar, la falta de recursos económicos y para acabar, pues la ausencia, ¿no?, de la definición de una estrategia de conjunto para confrontar de una manera inteligente lo que ocurre con los medios convencionales, tradicionales, con este ejercicio cotidiano de desinformación. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero en ocasiones ese esfuerzo es aislado y es muy poco significativo cuando enfrentas a las grandes cadenas de televisión, cuando enfrentas a los periódicos con un enorme poder financiero, porque pertenecen a verdaderos consorcios, y esto tiene que ver con esta realidad que lamentablemente ha enfrentado San Juana Martínez, a quien, como tú, yo respeto enormemente intelectualmente y considero que en su momento y en la práctica del ejercicio periodístico es una de las grandes reporteras mexicanas, ¿no? Sí. Guadalupe Correa, esta aseveración, si publicara las pruebas que piden, se puede caer una candidata, ¿a qué te suena? A una amenaza, y bueno, si está amenazando de esa forma, pues debería de presentar sus pruebas y no quedarse solamente en una amenaza, ¿no? A mí, y yo estoy de acuerdo con Víctor Ronquillo en el sentido de que esta cuestión es muy delicada. Aquí pareciera ser que desde Palacio Nacional se apoyó a San Juana Martínez. San Juana Martínez no dio el ancho, pero San Juana Martínez no estaba operando sola y ella también seguía órdenes. Este audio que nos presenta, pues sí es muy delicado. Y bueno, y se hace una acusación muy fuerte a Jesús Ramírez Cuevas. Pareciera ser que al principio tanto San Juana como, bueno, el equipo de comunicación del presidente iban por lo mismo. Y de repente hubo una fractura y esta fractura hizo que San Juana ahora hablar. El tema de los medios públicos que presenta muy bien Víctor Ronquillo es importante porque sí, cuando llega la Cuarta Transformación, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, ellos ahora ya lo tienen, ahora ya tienen el poder y tienen el gobierno, pero llegaron con el gobierno, no llegaron con el poder. Y de alguna forma todos los medios de comunicación más importantes del país estaban con la oposición y estaban en contra del gobierno de México. Entonces los medios públicos fueron una estrategia, un arma muy importante, pero
pareciera ser, de acuerdo a lo que dice San Juana, que se ha abusado de ese poder, que se ha abusado de ese dinero y que ese dinero supuestamente está yendo a otro tipo de usos. Son ya usos políticos. Y si es cierto lo que dice, y si es cierto que los tiene grabados a todos, el audio que acaba de sacar es muy delicado. Aquí sí estamos viendo, ella dice que tiene que una bola de dinero se repartió. Yo ya había en varios medios informales, se decía esto, ¿no? ¿A dónde está llegando los recursos que se están, cuando no estaba trabajando Notimex, pero se seguía ejerciendo el presupuesto, hacia dónde van estos recursos? En varios portales de noticias informales se decía que estos recursos estaban siendo canalizados. Y no estoy diciendo un secreto que pareciera ser a voces, pero ella dice que tiene las pruebas. Pues que las muestre. Si ella tiene esas pruebas, que las muestre. Y si va pues a poner en jaque una candidatura, pues que la ponga. Porque si alguien ha actuado mal, tiene que enfrentar estas consecuencias. Si hubo un grupo dentro del gobierno de México que estaba actuando mal junto con San Juana, porque aquí parece ser que había un contubernio, San Juana era parte de ese grupo y había ciertas prácticas que estaban avaladas desde Palacio Nacional, me da la impresión, pues es delicado y se tiene que presentar. Y si solamente es una amenaza y esta señora está dando patadas de ahogado porque ya no es parte del grupo, pero realmente no se hizo nada, pues también lo vamos a ver. Pero San Juana es una mujer muy aguerrida, una mujer que no dio el ancho, una mujer que también ha tenido bastantes errores, como también su grupo, y que la apoyó porque el presidente varias veces la apoyó en público, en la mañanera ya no, obviamente. Pero pues vamos a ver, esto se está poniendo muy interesante. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, no se mandaba sola San Juana Martínez, la mandaban. Hay un presupuesto, pues hay como, no se sabe en dónde quedaron más de 500 millones de pesos desde su gestión. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Quién la mandaba? ¿Por qué? ¿Por qué no lo denunció a tiempo? ¿Qué estuvo esperando? Perdón, sí, bueno, es una verdadera bola de nieve esto, que tiene muchos vericuetos. En efecto, todo este presupuesto que se ejerció sin que Notimex funcionara, pues yo creo que es un tema pendiente que se debe indagar. No dudo que la Auditoría Superior de la Federación vaya a sacar algún informe en su momento donde dé cuenta de pues, esos malos manejos. Por hoy están en la opacidad. Ni San Juana ha rendido cuentas, ni una autoridad superior ha puesto luz sobre esta oscuridad que envuelve el tema del manejo presupuestal de Notimex. Lo que sale a flote en este audio, a mí me parece delicado, coincido con lo que dice Guadalupe y Víctor, pero lo que más me llama la atención, independientemente de la parte que tiene que ver con Notimex, es la postura del titular de comunicación de Jesús Ramírez en este doble discurso, ¿no? El que nos muestran a la sociedad y las decisiones que toman internamente. Es decir, en el audio dice, tú ocúpate de tal cosa, yo me ocupo del tema de los expedientes, yo te ayudo, yo lo saco adelante. Es decir, pues habla de mucha influencia desde la presidencia de la República para empujar asuntos, afectar intereses laborales, darle para adelante a acusaciones tanto en la Fiscalía General de la República como en la Función Pública para pues llevar a prisión a funcionarios que afectaban los intereses de Notimex, a personajes que afectaban esos intereses, pero queda todavía mucho por conocer ese fondo de Notimex, ese trasfondo que sin duda, bueno, también implica a San Juana y obviamente ¿quién la mandaba? Pues la mandaba el presidente, pues él fue el que la nombró. Y obviamente a través del presidente, bueno, pues a través de Jesús se transmitían comunicaciones para llevar a cabo tareas en Notimex, que bueno, funcionó muy poco. De todo esto yo concluyo que lo mejor que pudo haber pasado, lo
lo mejor que pasó en este tramo es la desaparición de una agencia que ya no le servía a nadie, ni al público ni al Estado, que se volvió un enjambre de corrupción y además ya no, un conflicto dentro del poder, dentro del gobierno, que terminó en una fractura por intereses, es decir, por luchas de poder, por dinero, y obviamente esta fractura pues hizo que San Juana diera un paso a un lado y ahora pues esté haciendo señalamientos. Por lo menos el anterior es muy grave, el de las liquidaciones que le iban a tocar a ellos. Se tenía que otorgar una suma multimillonaria para la campaña de Claudia. No ofreció pruebas porque entiendo que no hay, simplemente le pidieron que usaran estos dineros o parte de estos dineros para la campaña, pero no hay un documento, no hay un audio, no hay nada, simplemente es su dicho. Ahora exhibe un audio con Jesús Ramírez, que me parece que pues pone ahí el reflector en lo que bien mencionaba Guadalupe, un grave conflicto interno que ya causó fracturas y que me parece que todavía falta por ver más, porque si es cierto lo que dice San Juana, que los tiene grabados a todos, pues conociendo a San Juana, que no tiene pues límites en estas denuncias y en poner el dedo donde duele, pues yo creo que vamos a seguir sorprendiéndonos de cosas que probablemente vaya a sacar a la luz pública. Pero si esto sale a flote, pues me parece que es para bien, es para conocer que dentro de la 4T también hay cloacas. Sí, interesantes. Al final, los que nos vemos favorecidos, pues somos los ciudadanos y los periodistas para que todo salga a la luz pública. Y hablando de los temas coyunturales que salen en tiempos electorales, que no dejan de verse, ¿cuál es, Víctor Ronquillo, qué hay detrás de esta difusión que ya lleva 3 días en el tema, esta difusión del presunto dinero ilícito en la campaña del 2006 de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues a mí ya me parece que resulta muy obvia, ¿no? La operación. Esta denuncia había sido dada a conocer incluso algunos años. Había que revisar el Internet para encontrarse con que esta información en su momento se publicó y también se hizo evidente que la investigación de la DEA no prosperó. Esto, el editor de La Opinión, este diario en español en Estados Unidos, pues lo confirmó hace 13 años que había cerrado este caso. Lo que es muy importante señalar es que sin duda se trata de una acción de intervención de la DEA en asuntos políticos, ¿no? Sabemos muy bien que esta agencia, más allá de su posible actuación en el combate a las drogas, pues tiene una presencia política determinante, ¿no? Ya ha estado involucrada en diferentes acciones para subvertir gobiernos, para generar tensión política, ¿no? Eso creo que es muy preocupante. Por otro lado, me parece que la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, pues es la que tenía que haber dado, ¿no? Ante estos hechos. No solamente señalar esto que pues he dicho yo también, sino además señalar pues la participación del Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no? Quiere decir con ello que al final de cuentas se trata de una operación que involucra al conjunto de los poderes del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en términos de lo político, y que es la Secretaría de Estado. Por otra parte, pues la exigencia otra vez de pruebas. Hay algo más que es triste, pero es parte de esta realidad, ¿no? Obviamente se trata de una respuesta en torno o una respuesta surgida después de lo que apareció en relación al caso Colosio.
pero es una respuesta que además se da de manera concertada por 3 medios internacionales. Tim Golden ayer declaró, Tim Golden, a quien muchos de nosotros conocimos en su estancia en México, pues él declara que al final de cuentas no hay pruebas contundentes de la información que él publica, ¿no? Y también reconoce que eso, pues bueno, cada uno de nosotros elige sus fuentes de información, sus aliados, el ejercicio y a los compañeros de camino, ¿no? Y bueno, pues Tim Golden, no solamente en esta ocasión, sino en otras ocasiones, pues ha elegido a la DEA como su fuente de información. Y luego, bueno, pues hay otro par de medios internacionales y bueno, hay que señalar también pues el poco rigor con que esta información fue publicada, ¿no? El poco rigor periodístico, pues al que de alguna manera ha sido ya una práctica, ¿no? Por parte de algunos colegas y yo lo lamento mucho porque esos colegas o esas colegas tuvieron otra posición respecto a la ética periodística, a la práctica del periodismo en otro momento. Pero hay algo más. Mira, esto forma parte de una estrategia que se desarrolló desde finales de las elecciones pasadas o en las propias elecciones, en donde hubo 2 elementos muy importantes. Señalar la amenaza de la violencia política, el voto en los estados en que se dio iba a estar condicionado por la violencia. Por otro lado, parte de esa estrategia fue señalar los vínculos que hasta ahora no han sido demostrados, solamente se ha dicho, se señala, se dice del gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa, ¿no? Algunos de estos colegas, yo les he dicho que por qué no armamos una estrategia como ocurrió en Colombia en momentos muy difíciles y nos acompañamos y se publica en diferentes medios la información y las pruebas para vincular al gobierno de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Pues no hay respuesta, ¿no? Porque al final de cuentas no hay elementos probatorios de esta vinculación que vayan más allá del dicho o de ineficaces investigaciones como la de la DEA, que además tiene que ver, por otro lado, pues con la posición del gobierno mexicano ante la acción de la DEA, un conflicto que ha tenido diferentes momentos. Pero no hay duda, forma parte de toda una estrategia y habría que recordar a Marquititos Cortés, a Lito Moreno, ¿no? Y a Zambrano en la OEA, señalando que las elecciones del 2018 habían sido vulneradas por el crimen organizado y por el narcotráfico, sin presentar ninguna prueba, y 3 años después esas acusaciones siguen en el aire y son usadas como parte de esta estrategia para generar irritación social y desde ahora vulnerar a un proceso de construcción democrática en donde las elecciones de 2024 son fundamentales. Guadalupe Correa, en estos momentos en que los 2 países eligen a su presidente, ¿de qué manera afecta esta llamada de atención, esta molestia? Incluso ya ha salido Marcelo Ebrard a decir que es lamentable lo que está pasando y las acusaciones que están volviendo a salir a flote. ¿De qué manera afecta en la agenda electoral y las próximas reuniones binacionales con este tema de la Sí, Marta Olivia, muy buena pregunta. Y esa es la pregunta clave que tenemos que hacernos, más allá de que si fue Tim Golden o que fue Anabel Hernández o que fueron tres medios al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Y desafortunadamente, más allá del golpeteo mediático aquí en México, hay un efecto muy importante en los Estados Unidos, que finalmente fue lo que se intentó dar. Hace algunos días surge un reporte también por parte del Centro Estados Unidos-México del Baker Institute, donde se da ya casi por hecho que el narcotráfico va a tener un papel importante en las elecciones y además va a estar del lado del gobierno de la Cuarta Transformación. Hemos hablado de esto en otras ocasiones. Por el otro lado, me imagino que estos 3 medios recibieron la misma información de la DEA y decidieron publicar una historia. Por eso salieron al mismo tiempo, el mismo día, lo cual es bien interesante. El mensaje no viene para los mexicanos, el mensaje viene para el público estadounidense. ¿Qué pasó el año pasado? El año pasado hay una
una muy desafortunada propuesta legislativa de dos legisladores, uno de Texas y uno de Florida. Y ellos proponen declarar la guerra contra los cárteles mexicanos. ¿Qué significa esto? Significa que el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el ejército estadounidense, podría tener intervención directa más allá de sus fronteras en territorio mexicano. Este tipo de propuestas fue repetido por los principales miembros del Partido Republicano. Estoy terminando un artículo donde hice toda la cobertura de prensa con relación a este tema y es escalofriante ver cómo todo el Partido Republicano, que ahora está dentro del ala trumpista, está apoyando esta visión. No solamente denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, sino apoyando la idea de los bad hombres de Donald Trump antes en la campaña y después de él tomar posesión, de ir directamente, intervenir directamente en territorio mexicano con sus hombres para ir contra los bad hombres mexicanos. Este tipo de cobertura y este tipo, empezando, nos guste o no, Genaro García Luna, Salvador Cienfuegos y ahora revivir esta información, esta investigación fallida, esta investigación que fue cerrada, que no prosperó. Ya se sigue alimentando esta idea de que las más de 100,000 muertes en los últimos años, cada año, de muertes por el tema del fentanilo, esto tiene que ver con los carteles mexicanos y que ya son más allá de organizaciones terroristas internacionales. Hay que declararles una guerra, hay que intervenir directamente en territorio mexicano porque eso está matando a más de 100,000 personas cada año por la cuestión del fentanilo y eso está vinculado directamente, supuestamente, a los carteles mexicanos. Es una parte clave del trumpismo, es una parte clave importantísima del Partido Republicano. Todos los candidatos en el primer debate para las elecciones de 2024, para las primarias del Partido Republicano, todos coinciden con lo mismo. Ellos tienen diferencia en otros temas, pero hay temas donde todos coinciden, que tiene que ver con la frontera y con su manejo, con la relación con México, que es el tema migratorio y el tema de política de drogas. Es muy, muy delicado, porque, más allá del Tim Golden, pero Tim Golden, también hay que recordar, y esto es súper, súper importante, que él escribe, yo conozco a Tim, estuvimos juntos en Washington y le pregunté sobre esta otra historia. El caso Cienfuegos, el conflicto que hundió la lucha contra las drogas de México y Estados Unidos, que es el caso Cienfuegos y la pésima investigación que hizo el Departamento de Justicia a través de la DEA. En el caso de Cienfuegos, ¿se acuerdan? Operación Padrino, que también otros periodistas mexicanos como Jesús Esquivel, pues recopilaron y dicen que fue una investigación muy, muy, muy importante, muy seria. No lo fue. El presidente filtró a los medios de comunicación la carpeta de investigación que resultó ser una pifia muy mal hecha, pues interpretando que el ex secretario de la Defensa Nacional tenía un cierto lenguaje y se relacionaba con los narcotraficantes como en una serie de Netflix. Este evento también fue cubierto por Tim Golden con información de la DEA. La DEA no actúa sola, la DEA y las agencias estadounidenses de alguna forma estamos hablando ya más allá de una política con México que va quizás, por un lado, por el Partido Republicano, pero sabemos que la lucha contra las drogas, la Iniciativa América, ahora Entendimiento Bicentenario, con Entendimiento Bicentenario llega la DEA y en lugar del Entendimiento Bicentenario se pide la recompensa a los chapitos, ¿no? Cuando entra en vigor esto. Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Pareciera ser que esto va a seguir alimentando esta idea de que se tendría que declarar una guerra contra los carteles mexicanos y no quitamos sobre la mesa y no quitarán sobre la mesa los políticos republicanos en particular en la propuesta de una intervención militar para ir contra los carteles mexicanos, que no sé a qué se refieren con eso. Bien, gracias. En el caso, Ricardo Ravelo, ¿qué tan factible o cierto es esto de que las agencias de Estados Unidos están molestos luego de que el presidente López Obrador decidió acotar el poder de los agentes encubiertos en México? Recordemos tras el escándalo diplomático que implicó la detención en 2020 del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al que, recordemos, Estados Unidos acusó de colaborar con el narco.
Sí, yo creo que ahí empezó la crisis de esta relación bilateral en el tema de seguridad, porque el gobierno mexicano ejerció presión hacia Estados Unidos. Hay pues podríamos llamar un ultimátum del gobierno mexicano: o me entregas al general o tienen 24 horas los agentes de la DEA para irse de México. Entonces ahí se tensaron muchísimo las relaciones y finalmente, bueno, pues ocurrió algo sin precedente, aunque sí hay un precedente: retirarle los cargos a Cienfuegos y dejarlo en libertad. Hay un antecedente en los años 80, el de Arturo Durazo Moreno, el negro. El entonces candidato presidencial José López Portillo le pidió a Jimmy Carter desaparecer el expediente por narcotráfico que tenían en Estados Unidos contra el negro Durazo para poderlo nombrar jefe de la policía. Son los dos casos que yo recuerdo, este de Cienfuegos y el de Durazo. Sin duda, ahí empezó una crisis muy fuerte, porque además los agentes de la DEA fueron condicionados, como no se había hecho nunca antes. Pero bueno, el hecho de poner orden al trabajo de la DEA en México me parece que no estuvo mal, porque en la DEA prácticamente los agentes estaban metidos en todos lados, participaban hasta en detenciones, en interrogatorios, en secuestros, el caso Álvarez Machain. Es decir, México era prácticamente una extensión de Estados Unidos para ellos, y no había gobierno que les pusiera freno. Ahora no están acotados, simplemente tienen que cumplir con reglas, como reportarle a la Sedena las investigaciones que están llevando a cabo, y si quieren portar arma, pues tienen que solicitar permiso. Ahí empezó la crisis, y obviamente hay un tema ahí grave, que me parece que fue un agravio, o así lo vieron los agentes de la DEA, que fue desechar la investigación del general Cienfuegos, que finalmente la Fiscalía General de la República no llevó a cabo ninguna investigación, simplemente se basó en el análisis del expediente, que a mi ver no lo entregaron completo, y con base en eso, pues decidieron no ejercer acción penal contra el general, lo cual, bueno, pues cayó en el tema de la polémica. Ahora, respecto del reportaje de Tim Golden, puedo decir que hay verdades y mentiras. Hay mentiras porque, digamos, no existe, y esto sí lo tengo que aceptar y decir: yo he sido un crítico de la 4T, no enemigo de la 4T, un crítico como periodista, y hasta hoy no hay un solo elemento, o sea, fehaciente, que pruebe un nexo directo del presidente con el cártel de Sinaloa. Y menos que haya habido en 2006 financiamientos, ¿sí? $2 millones, me parece nada para una campaña presidencial en 2006. Lo que sí hay que poner bajo la luz lo siguiente: el testigo uno de los testigos, digamos, en el que se basa el reportaje de Tim Golden, que es parte del informe de la DEA o de la investigación de la DEA, es Roberto López Nájera, un testigo protegido de la DEA y en su momento de la extinta PGR en México, conocido en el mundo, digamos, de los testigos protegidos como Jennifer. Jennifer fue descalificado en México porque justamente en el gobierno de Felipe Calderón fue un caballo de batalla para enderezar acusaciones contra funcionarios de la misma PGR, militares incluso. El general Daguajare fue una víctima de él. Herrera Valles, que acusó a García Luna, fue otra víctima de Jennifer. Fueron a la cárcel con acusaciones suyas que al final no terminaron probándose. También fue Noé Ramírez Mandujano, entonces titular de la CIEDO, de la PGR. Lo encarcelaron bajo señalamientos de que recibía dinero de los Beltrán Leiva a cambio de dar información. Testimonio de Jennifer. Un funcionario de Morelos de apellido Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública en el gobierno del señor Adame, también fue encarcelado por dichos de Jennifer. Y bueno, pues así podemos citar por lo menos una veintena de funcionarios que terminaron en prisión por señalamientos de Jennifer,
y que aquella investigación, que era una suerte de maxiproceso, se conoció como la operación limpieza, para, digamos, que sanear la corrupción en la PGR. Lo que ocurrió fue que todos los casos se cayeron, porque Jennifer no pudo sostener uno solo de sus dichos ante los tribunales. Ese es el testigo que declaró en contra de López Obrador y que es fuente de Tim Golden, lo cual, bueno, es un testigo que fue abogado de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, un testigo mentiroso. Hay un reportaje de Proceso de 2013 donde hablan del retrato, dan cuenta del retrato, quién es Jennifer, y en la cabeza la recuerdo, ¿no? La lengua letal de Jennifer. Es decir, le pasó cuchillo a cuanto funcionario se le vino a la mente o le pidieron que incriminara, y finalmente todos estos funcionarios recobraron su libertad. Pero hay una verdad en el texto de Tim Golden, que es el personaje conocido como Francisco León García Pancho León, un empresario del mármol de la comarca lagunera, amigo de López Obrador, aspirante al Senado de la República por el PRD en 2006, uno de los financieros de la campaña, y impulsado también por Manuel Camacho Solís, que en ese tiempo era coordinador de la campaña de López Obrador en el norte del país. Pancho León, y esto todo el mundo lo sabía desde ese tiempo, era un empresario dedicado al mármol, amigo de Edgar Valdés Villarreal, del Grande, Sergio Villarreal Barragán, el Grande, y enlace con los Beltrán Leiva. Esto se conoció y es un secreto a voces en la laguna, lo conoce todo mundo, y obviamente pues también López Obrador sabía de estos nexos. Y son nexos que se han publicado porque hay expedientes al respecto y nunca desmentidos. Creo que este dato dice mucho de esta presunta relación. Ahora, de eso a que el presidente haya recibido fondos, etcétera, pues no hay un audio, no hay un video, no hay documentos. Es decir, son temas delicadísimos que no se pueden probar. Pero lo cierto, y aquí viene la otra parte con la que quiero concluir, lo cierto es que me llama muchísimo la atención que más allá de que López Obrador haya o no recibido dinero del cártel de Sinaloa, lo cierto es que Sinaloa hoy es el cártel más poderoso del país y se ha afincado en casi todos los estados donde han ganado los candidatos de Morena. Pues sí, recordemos, Pancho León también fue candidato del PRD a la alcaldía de ahí de Gómez Palacio, Durango. Sí. Recordamos. Y casualmente, Víctor Ronquillo, pues después de esta publicación, la señora X, que ya registró su nombre en el INPI, y quien lo quiera utilizar comercialmente va a tener que pagarle, pero esa es otra historia, se va a Washington, emprende una gira de 6 días. ¿Qué te parece? Bueno, y sí, se va con el propósito precisamente, y había sido ya programado, de señalar, ¿no?, esos posibles nexos, y de alguna manera, desde ahora, y en una intentona de poner en tela de juicio este proceso electoral, ¿no? O sea, tristemente, creo que más allá de un ejercicio político que tuviera que ver con el intercambio de ideas, con las propuestas, incluso con la crítica, ¿no?, al otro proyecto, lo que encontramos pues son este ejercicio de la desinformación. Y obviamente no de ahora, pero el conservadurismo mexicano, la derecha mexicana que existe y que claramente tiene una definición ideológica y un discurso, pues tiene aliados en ámbitos muy importantes, no solamente en el espacio de lo que podíamos considerar el Partido Republicano y el trumpismo, ¿no? Tiene aliados, como ya lo mencionábamos, en organizaciones internacionales como la propia OEA, ¿no? Y además tiene vínculos innegables con lo que podemos considerar esa derecha internacional
que hoy en día va ganando espacios de manera muy preocupante en países de Europa y en la propia Argentina, donde sabemos tristemente ha llegado al poder un personaje tan deleznable como Milei. No, no es una casualidad y es parte de la estrategia política, de la estrategia mediática, la presencia o el viaje de Xóchitl Gálvez a Washington con el propósito de, desde ahora, de generar esos cuestionamientos a un proceso electoral donde, pues como lo indican las encuestas, será muy difícil que ella y el grupo político que representa, que es el grupo político de la derecha y de los conservadores, puedan regresar al poder. Guadalupe Correa, ¿qué significado tiene? Bueno, sabemos, va la OEA precisamente, Xóchitl Gálvez. Sí, ¿cuál será su estrategia? ¿Ganar un poquito de puntos, cabildear o simplemente turismo político? Bueno, muy buena pregunta, porque pues considerando las encuestas, su pésimo desempeño, su triste desempeño, pues realmente, y el triste desempeño de la oposición, que tiene también como uno de sus principales promotores a Claudia X González. Y bueno, ya vimos las listas plurinominales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pues hay en un país donde sí hay plurinominales, donde hay representación proporcional, bueno, ella también tiene encomiendas, ¿no? Lo que a mí me llama la atención, y aquí no concuerdo con Víctor necesariamente poner toda la derecha o toda la izquierda, sí, por ejemplo, mencioné al Partido Republicano y cuál ha sido su estrategia, su línea, el tema de los carteles, el tema del fentanilo, el tema de la frontera, el tema antimigrante. Sin embargo, es bien interesante analizar, por ejemplo, que en Estados Unidos este tipo de notas, por ejemplo, y de filtraciones, la Deutsche Welle, Inside Crime en particular, y obviamente, bueno, ProPublica o The New York Times Magazine, el periódico New York Times, son publicaciones, digamos, de corte liberal, ¿no? No de corte conservador, no son filtraciones que se hicieron a la Fox News. Y Tim Golden o el director de Inside Crime, Stephen Dudley, que escribió la otra, que hizo la investigación para Inside Crime, porque a todos ellos tengo o sea, los conozco, conozco su trabajo. Es bien interesante, ¿no? Que esto pareciera ser una estrategia de golpeteo al gobierno mexicano, porque al final estamos hablando de México, ¿no? Estamos hablando que muchas veces a veces politizamos esto. El juicio de Genaro García Luna, lo he dicho en varias ocasiones, se hizo sin realmente mostrar las supuestas miles de pruebas que había, audios, billones de hojas, 1 millón de hojas creo, de pruebas que supuestamente se tenían y retrasaban el juicio. Solamente esto se hizo con testigos protegidos, ¿no? Con dichos de testigos protegidos, criminales confesos. Después este intento, ¿no? de arrestar a Salvador Cienfuegos y dar esta visión, esta perspectiva de que México es ingobernable, de que México necesita una presencia de las agencias estadounidenses, ya sea de manera más directa y a la forma, con la retórica republicana, o pues lo que hemos visto, ¿no? En el gobierno de Barack Obama, este apoyo de la guerra contra el narcotráfico, los Wikileaks, la forma en que Estados Unidos ve a México, pues quedó muy clara en los Wikileaks, ¿no? Y quedó muy clara esta buena relación que tenía Felipe Calderón Hinojosa con el gobierno de Barack Obama, y finalmente pues estaba haciendo una investigación. Lo mismo pasó con El Salvador Cienfuegos y el gobierno de Enrique Peña Nieto, tan cercano al Departamento de la Defensa de los Estados Unidos, el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, premiado por uno de los centros de la Secretaría del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Por el otro lado, y todo esto pasó, por ejemplo, lo de Felipe Calderón en el gobierno de Barack Obama, la buena relación que tenía la DEA con Genaro García Luna, y finalmente pues termina en desgracia, ¿no? Sí hay mucho dinero que aparentemente no tiene un origen lícito, pero en realidad son los vínculos con el cártel de Sinaloa,
pues de acuerdo al juicio sí, pero pues todo se basó de nuevo en lo que dijeron testigos protegidos. Aquí lo que se está reforzando es esta idea que México y que el Estado mexicano, ya no estamos hablando de gobierno, no estamos hablando del gobierno panista, del gobierno priista, del gobierno de Morena, estamos hablando de México, del Estado mexicano, la idea del narcoestado, que tanto Hillary Clinton cuando habló de narcoinsurgencia, como hablan de narcoestado, en ese momento hablaban muchos académicos, muchos políticos del narcoestado mexicano, para seguir ejerciendo una influencia, para seguir interviniendo, para seguir explotando, para seguir expropiando, expoliando los recursos de la nación. Por eso es muy importante para los estadounidenses, para la clase política estadounidense, reunirse con la oposición, generar esta tensión, generar inestabilidad. Por un lado, apoyar a unos, por otro lado, apoyar a otros. También Claudia Sheinbaum va a ser invitada. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos establece foros en los diferentes think tanks y por un lado, Xochitl Gálvez, por otro lado, Claudia Sheinbaum, siempre encontrando Estados Unidos divide et impera. En ese sentido, creo que los mexicanos sí debemos de estar muy juntos y no irnos, ¿no? Por si ahora es Genaro García Luna, sí, Genaro García Luna sí es el narcotraficante. Vamos a ser muy claros. Hay corruptos, hay rateros, hay personas que también le roban a la nación. Estamos hablando realmente de narcotráfico, estamos hablando de la agenda de Estados Unidos para seguir controlando el hemisferio, estamos hablando del papel de la DEA como una agencia que ejerce un control de geoestrategia o de geopolítica en el hemisferio americano. Hay que pensar, ¿no? ¿Y para qué va Xochitl Gálvez? Sí, pues por lo que le queda, turismo político. No creo que gane, sabe perfectamente que no va a ganar, pero hay espacios que quiere mantener ella y su grupo y que los van a mantener realmente porque hay una parte de representación proporcional en el sistema electoral y sistema político mexicano. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, esta semana me parece que aconteció un hecho inédito en el plano judicial, que es esta solicitud del gobierno de México de juicio político contra un juez que favorece, así lo dijo, que favorece a grupos criminales, de Crescencio Contreras Martínez, asentado en Tamaulipas, y que lo culpa de haber pues provocado la liberación de la quena, de no seguir el juicio. Aparece de pronto una Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distritos del Poder Judicial de la Federación, donde dice, son deficiencias de la Fiscalía General de la República. No es que no haya hecho el trabajo el juez, sino que hay una deficiencia por ahí. En este sentido, culpan, y su página, la revisamos rápidamente, su página de esta organización de juzgadoras y juzgadores federales se dedica precisamente pues a tener una línea muy, muy en contra de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinión te merece esta situación? Hablando de la quena, hablando del tráfico de migrantes en la frontera, en Tamaulipas, hablando también de que el año pasado dijo el Instituto Nacional de Migración se ha rescatado a 150 migrantes y nosotros hemos documentado en las primeras 3 semanas ya 78. Es decir, es un problema grave. ¿Qué opinión te merece toda esta situación? Bueno, en principio sí, me parece muy interesante la petición de juicio político al juez. Yo creo que no es el único. El Poder Judicial está plagado de este tipo de juzgadores que tienen relación directa con crimen organizado y que han emitido fallos en días pues muy a modo, sábados, días festivos. Digo, por lo menos las liberaciones del Güero Palma así ocurrieron, aunque fallidas, pero así ocurrieron, entre otras, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que ya se empiece a trabajar en el tema de investigar a los jueces. A mí me parece que este jueguito, porque ha sido de muchos años, no de ahora, este jueguito de tirarse la pelota, tanto las fiscalías como los jueces, es que me mandaron el expediente sin pruebas, y luego la fiscalía acusando al juez de que pues estaba vendido. Yo creo que eso se tiene que terminar. Yo nunca he considerado que, digo, más allá de algunas excepciones, que haya fiscales o jueces tontos o limitados. Puede haberlos, pero no es la gran mayoría.
En las fiscalías saben cómo construir una carpeta de investigación, saben qué elementos debe llevar para sustentar una acusación y que el juez por lo menos declare un auto de formal prisión, en principio. Pero ¿qué pasa? Ahí entra el tema corrupción. Es decir, los abogados que son parte de otra mafia, los abogados saben muy bien que si le llegan con una oferta económica al Ministerio Público responsable de la indagatoria, pues le va a decir, ¿sabes qué? Quita estos elementos, haz a un lado esto, no metas esto, y obviamente consignan las carpetas sin elementos. Los jueces, que muchas veces están en contubernio, porque de antemano a veces se sabe a qué juez va a caer, en manos de qué juez va a caer la carpeta, pues el juez mismo interviene, no metas esto, no metas aquello, o si le quieren dar para adelante a un asunto, el mismo juez les dice cómo, y de alguna manera sustituye deficiencias del Ministerio Público, esas deficiencias entre comillas, para que esta carpeta vaya lo mejor sustentada. Pero todo esto ha sido un tema de corrupción. Lo mismo pasó a nivel federal entre Santiago Nieto y el actual fiscal, es decir, de 100, por decir algo, 100 carpetas que consignaron, pues yo creo que 99 tuvieron que ser rebotadas porque nunca se sustentó absolutamente nada, ¿no? Confiscaron cuentas bancarias que después tuvieron que devolver porque de la misma manera no probaron nada. Era problema de la UIF con Santiago Nieto, era problema de la fiscalía o era un tema de corrupción. Es una gran interrogante, ¿no? Era un problema de corrupción. Yo creo que había de todo, corrupción y obviamente mucho favoritismo al crimen organizado. Y lo mismo a nivel del Poder Judicial. Con este tema del Quena, me parece que es un asunto ya que raya en el descaro y por supuesto que afecta la confianza de la ciudadanía, sobre todo, porque pues más tardan en capturarlos, en encarcelarlos, que el juez ponerlos en libertad. Entonces creo que sí se impone una investigación y no solo eso, yo ahí sí considero que le doy la razón al presidente, es necesario, urgente más que nada, que se haga una investigación a fondo en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial en buena medida está podrido. Jalisco es un caso escandaloso, bueno, la Ciudad de México ni se diga, por todos lados, la justicia se compra y se vende, de tal manera que, bueno, pues quien tiene para pagar, pues obtiene libertades, obtiene amparos, obtiene todos los beneficios de la ley. Quien no tiene, pues ahí se queda sin sentencia, a veces hasta 20 años. Y bueno, pues yo insisto en que esto tiene que tener un freno. Lamentablemente en este sexenio no se va a lograr, ya faltan 8 meses para que acabe el gobierno, pero bueno, ahí se queda el planteamiento de una reforma al Poder Judicial. Yo no sé hasta dónde sea o no viable que los jueces sean votados como si fueran candidatos a puestos de elección popular, pero bueno, habría que ver si el ejercicio funciona, sobre todo si funciona para bien, para que la justicia se imparta en beneficio de la gente, de mucha gente que está sufriendo injusticias, ¿no? Y no solamente para beneficiar a los dueños del dinero y a los delincuentes. Así es. Y hablando de esto, antes de irnos al postrecito que tenemos rápido, es importante destacar esta información que, hablando de jueces e impartidores de justicia, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio un amparo a 6 empresas y declaró la inconstitucionalidad de los cambios a la ley de la industria eléctrica que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad, para saber de dónde masca la iguana, dice el dicho. Postrecito, Víctor Ronquillo. Bueno, antes del postrecito, yo solamente quiero señalar algo que es fundamental. Obviamente urge una reforma judicial, pero una pregunta que es esencial. ¿Por qué razón el Consejo de la Judicatura, que es el órgano encargado de investigar el desempeño de los jueces y sancionarlo, por qué razón depende de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia? Es un absurdo, y es tan absurdo como el hecho de que con ello
se pues niega la auténtica posibilidad de investigar, y me parece esencial, histórico, el que se haya propuesto un juicio político a un juez que ha incurrido evidentemente en hechos de corrupción. Y bueno, como postrecito para cerrar, yo pues pocas veces lo hago, pero sí quisiera invitar al público que nos escucha a que esta noche a las 10 de la noche vea un programa que hemos preparado en Capital 21 sobre el discurso de la derecha, el discurso político de la derecha, su acción en este escenario electoral y lo que ocurre también en el mundo, ¿no? Con esa irrupción de un pensamiento conservador, jueves a las 10 de la noche por Capital 21, y perdón por el comercial, pero el programa es francamente interesante. Gracias, Víctor, gracias. Vamos, Guadalupe Correa, postrecito. Bueno, rápidamente, el voto tremendo que de la Suprema Corte, ¿no? Por el proyecto que concede el amparo a empresas privadas contra la ley de la industria eléctrica. Creo que aprendimos, si algo se aprendió en el año 2022 fue lo tremendo, lo terrible que fue la reforma energética y todas las acciones que se pudieron hacer durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el horrible papel de los secretarios de energía, del gabinete, ¿no? De un gabinete que realmente vendió al país, ¿no? Si algo supimos es lo tremendo que eran las cosas como estaban y cómo se protegía la industria. Mucha de ella era, pues, empresas transnacionales. Y es tremendo lo que sucedió, ¿no? ¿A quién están defendiendo los jueces de la Suprema Corte? ¿Están defendiendo a la nación? ¿Están defendiendo los intereses privados? Eso es muy tremendo y otra vez, ¿no? Creo que aquí tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro, que el Poder Judicial debe ser reformado y debe ser reformado para el bien del país, porque estos jueces están protegiendo delincuentes, están protegiendo grandes capitales y a veces ni siquiera mexicanos, ¿no? Sino extranjeros. Es una porquería. Pero bueno, creo que nos faltó un tema que a mí me gustaría mucho poder tocar en el futuro, y es el caso Colosio, ¿no? La politización del caso Colosio también, aparentemente, ¿no? La Fiscalía General de la República, que como hizo con el tema de Rápido y Furioso, ¿no? Que de repente lo mandó a Cártel de Sinaloa cuando supimos que las armas de Rápido y Furioso fueron utilizadas por los Zetas, y bueno, finalmente con una cuestión política ahora en el caso Colosio, en el segundo tirador, reviven esta idea, esta tesis, ¿no? Y ahora vinculan otra vez a Genaro García Luna. ¿Para qué se hace? ¿Y cuál es? Digo, otra vez volver a poner en la mesa, ¿no? ¿Por qué el Grupo Monterrey? Yo digo el Grupo Monterrey porque el hijo de Luis Donaldo Colosio pide clemencia y pide, pues, darle carpetazo al caso. ¿Qué es lo que sabe este gobierno sobre las personas que todavía tienen influencia, y muy en particular en el estado de Nuevo León, muy en particular porque estamos hablando de un grupo, ¿no? Al que pertenece y perteneció Carlos Salinas de Gortari? Pues nos plantea muchas preguntas. ¿Qué saben unos de los otros? Este año vamos a aprender muchas cosas, como estamos aprendiendo muchas cosas supuestamente de la participación de Jesús Ramírez Cuevas en el tema Notimex, y bueno, estas divisiones dentro del partido. Va a ser un año muy complicado, muchos golpes, y qué va a pasar con los temas de importancia a nivel nacional, el crimen organizado y un combate real a la pobreza y al subdesarrollo. Gracias, Guadalupe. Ricardo Ravelo, postrecito. Bueno, a mí me sorprendió mucho la exoneración de Luis Cárdenas Palomino, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública con García Luna, uno de sus brazos derechos, por el tema Rápido y Furioso, ¿sí? De lo exoneran del delito de tráfico de armas, ese caso que pues tan nebuloso, ¿no? De esa introducción de armas para supuestamente seguirle la huella a los grupos criminales que pues terminaron en manos de los cárteles. Luis Cárdenas estaba acusado de ser parte de este andamiaje que operó en favor de grupos criminales por órdenes de Felipe Calderón en su momento y a petición de Estados Unidos, y que lamentablemente, bueno, pues queda sin efecto. Hay que recordar que Cárdenas Palomino, como brazo derecho de
de García Luna, era el responsable de las operaciones de narcotráfico en la terminal aérea de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez. Él era el responsable de esas operaciones. Hay que recordar que en 2012 allí se desató una balacera entre grupos de policías, precisamente luego del arribo de un avión de Aeroméxico con 1 tonelada de cocaína que procedía de Perú. Como no se pusieron de acuerdo en los pagos, en cómo se iban a repartir el botín, pues se desató la balacera y algunos heridos dijeron que pues el que operaba todo ahí era Luis Cárdenas, y lamentablemente Luis Cárdenas pues no está acusado de narcotráfico. Es lo curioso, solamente le queda el delito de tortura por el caso del señor Vallarta. Que sigue sin tener una sentencia a 18 años de prisión. Pues yo les agradezco, muchas gracias por estar aquí en la mesa, por esta oportunidad, este privilegio de aprender de ustedes, a quienes admiro profundamente. Gracias, Víctor Ronquillo, Guadalupe Correa y Ricardo Ravelo. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, gracias. Marta. Adiós, Víctor. Adiós, Ricardo. Que les vaya muy bien.